Good morning. Buenos días. Yeah, ring, ring, ring. Yeah, it has. For those of you who don't know me, I'm Liz Camper. Para aquellos que no me conocen, yo me llamo Liz Camper. I'm Noah's wife, Soy esposa de Noah and I'm one of the elders here at the church. y anciana aquí en la iglesia. Today we're going to continue in our series on our new lemma. Hoy vamos a seguir con la serie sobre nuestro nuevo lema. And lemma, for those English speakers, what do we call that? A motto? A motto? That's our motto. Es el lema. So we've talked about amar or love. Ya hablamos bastante del primer elemento que es amor o amar. And last week we started the next word, formar, or to form. Ya la semana pasada comenzamos con el siguiente concepto que es formar. And that word form comes from a verse in Galatians. Ese formar lo sacamos de un versículo en Gálatas. Paul says, "My dear children, for whom I'm again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you." Pablo dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. That phrase, "until Christ is formed in you," is full of meaning. Ahí donde dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes, es una frasecita llena de significados. If we were to translate it literally, it would mean until a mind and life is in complete harmony with the mind and life of Christ. Si lo tradujéramos en forma literal, diríamos, hasta que se forme una mente y una vida en ustedes, idénticas a las de Cristo. That's a big task, isn't it? Es una palabra grande y una tarea importante. And that was Paul's desire for the Galatians, and that's the elders and the pastoral staff desire for you all at Union. Eso fue lo que deseaba Pablo para estos Gálatas y es lo que deseamos los pastores y ancianos para la familia aquí en la Iglesia Unión. So today we're going to take a look at that formation process in the context of community. Entonces hoy vamos a ver ese proceso de formación en contexto de una comunidad And I'm really excited to see what God's going to do with this. y tengo muchas ganas de ver qué va a hacer Dios con todo esto. Let's pray a second. Oremos primero. God, thank you for this time. Dios, te damos gracias por estos momentos. And Holy Spirit, thank you that you teach us what you want us to know. Espíritu Santo, gracias porque tú nos enseñas lo que quieres que sepamos. And Holy Spirit, just open our hearts Espíritu Santo, ábrenos el corazón and let us hear from you. para poder escuchar de ti. We love you, God. Te amamos, Dios. Amen. Amén. So last week, Aaron began this section on formar by talking about how God forms us, right? La semana pasada Aarón nos comenzó en esta parte sobre la palabra formar y habló de cómo Dios Forms us. nos forma. And afterwards, after the sermon, I went up to him and I was like, high five, that was the perfect setup for what God was telling me to talk about. Entonces, después del sermón, me acerco a él, le digo felicidades porque me preparaste justo el camino para lo que Dios me está hablando para presentarles. And we hadn't discussed it at all, but it's so cool to see when God starts to move. No habíamos comentado entre los dos, pero Dios hace las transiciones, las hace perfectas. So today we're going to start in Ephesians. We're going to kind of jump around, but we're going to start in Ephesians. So if you want to get yourself set up in Ephesians 2, go ahead and do that. Hoy vamos a comenzar en Efesios 2. Si quieren ir buscando ese capítulo, mejor háganlo. And you remember from our study in Acts, Paul spent a significant time in Ephesians. Ustedes se acordarán de nuestro largo estudio del libro de los Hechos, que pasamos mucho tiempo, que Pablo pasaba mucho tiempo con los Efesios. In Ephesus, right. In Ephesus, not in Ephesians. Paul spent time in Ephesians. Right. En Éfeso. He spent about 2 years there. He taught, he worked, he spent a lot of time with that group of people. Estuvo con esas personas 2 años, enseñaba, trabajaba. And this letter to them was written later when he was in prison. Y después, cuando ya estaba en la cárcel, les mandó esta carta.
So we're going to pick up in Ephesians 2:1. Vamos a comenzar en el primer versículo de Efesios 2. Sí. As for you, you were dead in your transgressions and sins, and in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. That's what we were. Eso éramos nosotros. We can't measure up to the standard of God. No podemos cumplir el estándar, el nivel de Dios. All the good things we do apart from him are worthless. Todas las cosas que hagamos fuera de él, aunque sean buenas, no valen nada. So very, very worthless. O sea, no valen nada. But here's the amazing part. Pero lo asombroso en todo eso es esto. God did something to change that. Dios actuó para cambiar esa situación. Look at verse 4. Veamos el versículo 4 que acabamos de leer. But Bueno, que sigue, because perdón. of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It's by grace you've been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Jesus Christ. For it's by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, for which God prepared in advance for us to do. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. But God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we were dead in transgressions. Dios, rico en misericordia y gracia, nos hizo vivir en Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. When I was reading this over the last couple of weeks, I was like, this is the best news I've heard in a long time. Cuando lo estaba leyendo el otro día, dije que buenas noticias, las mejores que había vuelto a escuchar. It's not because of anything I've done that God loves me. Si Dios me ama, no es por algo que yo haya hecho. Because honestly, everything I've done is worthless. La verdad, todo lo que yo he hecho no sirve para nada. It's because of his great love. No, es por su gran amor. In Colossians, Paul says it like this: For he rescued us from the dominion of darkness and transferred us into the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption through the forgiveness of sins. And a little further down in chapter 1, he also says, And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet now he's reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach. En Colosenses dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y más adelante en el versículo 21 dice, En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios
a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. I don't want to rush too quickly through this morning. Yo no quiero pasar corriendo por este material hoy, At our worst, that's when Christ died for us. pero recalcar, fue en nuestro peor momento. Ese fue el momento cuando Él murió por nosotros. It is good to remember that again and again. Eso hay que recordarlo constantemente. At our worst, that's when he loved us. En nuestro peor momento, ahí fue donde Él nos amó, When we were hostile towards him. cuando guardábamos hostilidad ante Él. It's good to just sit in that and be wrapped in that truth. Y es bueno sentarnos y envolvernos en esta verdad. And our God, who is rich in mercy and is so kind, doesn't end it there either. Y este Dios nuestro tan rico en misericordia y tan generoso no para con eso. I mean, that would be enough, right? To rescue us from the dominion of darkness and put us in the kingdom of light. Solo con eso hubiera sido suficiente, sacarnos del dominio de la oscuridad y ponernos en la luz. But he also puts us in a family. Pero aún más que eso, nos coloca dentro de una familia. Back in Ephesians 2, Paul talks about this, and he says that Jesus is our peace and has reconciled us one to another. Volviendo a Efesios 2, él dice, Jesús es nuestra paz y nos reconcilió unos con otros. And he makes a big point to say that the Jews and the Gentiles have been reconciled and are in one family now. No solo eso, insiste que judíos y gentiles se reconciliaron entre ellos para formar una sola familia. Verse 19 in chapter 2 says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple of the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Versículo 19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. So all of us who know Jesus are being built into this temple. Todos los que conocemos a Jesús, por lo tanto, nos estamos edificando para formar este templo. And Jesus is the cornerstone, the thing that we're all built on. Y Jesús es la piedra angular sobre la que todos vamos construyendo. And there's another illustration Paul uses in that passage. Y hay otra imagen que Pablo nos da en ese pasaje. He says, you aren't foreigners or strangers anymore, but you're part of the household of God. Dice, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son parte de la familia de Dios. God knew when he made humans that we needed others around us. Cuando Dios hizo al ser humano, sabía que necesitábamos rodearnos de otras personas. Remember Adam in the garden? Recordemos a Adán en el jardín. And God made him and said, oh, this is not good. He should not be alone. Dios lo hace y después dice, uy, esto está mal, él no debe estar solo. So he gave him Eve, Entonces le regala a Eva and then he gave him kids. y después les da hijos. God made us for community. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Think about when a new baby is born into a family. Pensemos en el nacimiento de un bebé en una familia. They're born into a family, Nace dentro de una familia. right? They have a community already. Ya cuenta con su comunidad. And that baby learns about life from their family. Y ese bebé va aprendiendo sobre la vida de su familia. They learn when they cry, somebody comes to take care of them. Aprende que cuando llora, alguien le llega a ayudar. They learn how to walk. Aprende a caminar. They learn how to talk. Aprende a hablar. They learn that every time they drop something off the high chair, somebody will pick it up. Aprende que cuando deja caer algo de su silla, alguien le llega y recoge. And they like to test that a lot, Y don't they? les gusta probar mucho esa hipótesis, por cierto.
as believers, that's how it is for us. Y nosotros como creyentes estamos en las mismas. When we become a believer and we enter into this family of God, we get to watch other people live this life. Cuando recién creemos y entramos a la familia de Dios, podemos observar a las demás personas y cómo llevan esta vida. We learn from those older in the faith from us. Aprendemos de los que tienen más años que nosotros de vivir en la fe. We learn how to study the Bible, Aprendemos a estudiar la palabra. how to pray, Aprendemos a orar. how to use what God's given us to interact with normal life. Aprendemos a usar todo lo que Dios nos dio para vivir en la vida normal. In Deuteronomy, God laid out a really practical way for us to disciple our kids. En Deuteronomio, Dios establece una forma muy práctica de discipular a nuestros hijos. In chapter 6, he says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Deuteronomio 6, comenzando en el 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. The idea here is that in the midst of everyday life, you're talking about the Lord. Esto significa que en medio de la vida diaria vivimos hablando de Dios. It's important to have intentional, concentrated times with your kids where you're talking about things of God. Sí es importante separar momentos deliberados, concentrados cuando hablamos con los hijos acerca de Dios. And that's part of why our children's ministry every month has resources for you as parents. Y por cierto, es por eso que el Ministerio para Niños todos los meses les damos recursos a los padres de familia. But also, we want you to be talking about God when you're eating breakfast. Pero es más que eso. También queremos estar hablando de Dios, por ejemplo, cuando desayunamos, When you sit down at home, cuando estamos sentados en la casa, when you're walking to school or to work, cuando vamos caminando a la escuela o al trabajo, or when you're in your car going to work or school. o estamos en el carro yendo al trabajo o a la escuela, In the midst of every day. en medio de la vida diaria. My husband's family came from the Netherlands in the 1840s to the United States. La familia de mi esposo migró de los Países Bajos a Estados Unidos en los años 1840. And one of the things that the Dutch do traditionally is they have something called a birthday calendar. Los holandeses tienen una tradición y es lo que llaman el calendario de cumpleaños. This is a calendar that doesn't have a year or days of the week in it, just the dates. Es un calendario perpetuo, o sea que no indica ni el año ni los días de la semana, solamente las fechas, los números. And so you write family members or close friends' birthdays in, and then you can remember them every year. Y ahí vamos apuntando el cumpleaños de los familiares y amigos y de esa manera todos los años nos acordamos. And this was before Google Calendars, right? Claro, esto fue antes de Google, calendarios Google. But one of the funny things to me about these traditional Dutch birthday calendars is where you keep them. Pero hay algo que me hace gracia de estos calendarios holandeses tradicionales y es el lugar donde se guardan. The traditional spot for these is in your bathroom. El lugar tradicional es en el baño. And the idea is that you're in the bathroom a fair amount during the day. Considerando que durante un día normal pasamos cierto tiempo en el baño. And so as you're in the bathroom brushing your teeth or whatever, you can also look at the calendar and go, oh, Aunt Tilly's birthday's next week. I've got to remember that. Entonces, cuando estamos lavándonos los dientes en el baño o haciendo lo que hagamos en el baño, vemos el calendario y decimos, uy, la tía Florita cumple hoy, años mañana, tengo que acordarme. It's a thing to help you remember. Es para ayudarnos a recordar. And that's how things should be in the household of God too. Y así debemos vivir también en la familia de Dios.
We need times of intentional study, but we also need times where we can watch believers who are more mature than us do normal life. Necesitamos momentos de estudio concentrado, pero también momentos donde podemos observar a los otros creyentes, los mayores, cómo viven su vida. When we take this formation process out of the ordinary, Cuando este proceso de formación se sale de la vida diaria, ordinaria, when we compartmentalize it and say, well, this is the time to study, cuando hacemos compartimientos y decimos, no, este es el momento cuando se estudia la Biblia. we run the risk of it just being in our heads. Cuando segmentamos de esa manera, el riesgo es que todo eso se quede en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. We need to see it lived out in normal life. Pero tenemos que observar cómo se vive eso en la vida diaria. That's how it is with kids, right? Así es como criamos a los niños, ¿o no? They're always watching. Ellos siempre están observando. And you can be telling them one thing, but if you're acting a different way, they're going to realize there's a difference. Y si les decimos tal cosa, pero vivimos o actuamos de otra manera, ellos observan, se dan cuenta. When we were first married, my husband Noah asked a guy at our church to be his mentor or his discipler. Cuando nosotros recién nos habíamos casado, mi esposo Noah le pidió a un amigo de la iglesia a que le ayudara como mentor, como modelo. He really wanted to learn more about God from Daryl. El señor se llamaba Daryl y Noah quería aprender más de Dios de este hombre. And Daryl said, okay, I'll do that. Daryl dijo, sí, está bien, yo lo hago. And Daryl was the director of a rescue mission in town. Él era director de una misión de rescate en la ciudad And he had a super full schedule. y vivía una agenda súper apretada. But he made time in it for Noah. Y sin embargo, hizo espacio para Noah. And every week they would get together and they would study a book of the Bible and they'd pray. Todas las semanas se reunían para estudiar un libro de la Biblia y orar juntos. But there were times when Daryl would say, hey, Noah, I have this meeting. Do you want to come along with me to that meeting? O a veces Daryl lo llamaba y decía, Noah, tengo una reunión tal, ¿me acompañas? And Noah learned a lot from those meetings, Y esas reuniones fueron donde Noah aprendió muchas cosas, just watching. porque observaba. At times, Daryl and his wife would invite us over for dinner. A veces Daryl y su esposa nos invitaban a comer en la casa de ellos. And it wasn't anything more than eating dinner with them. O sea, comer, nada más. But we watched how they interacted. Pero observábamos cómo ellos interactuaban. We watched how they parented their teenagers, and we learned a lot. Observábamos cómo criaban a sus hijos adolescentes y aprendimos muchas cosas. Daryl knew how to talk with Noah when they walked along the way, like it says in Deuteronomy. Daryl sabía cómo se hace con Noah para conversar sobre estas cosas cuando iban caminando. Como dice en Deuteronomio, In the midst of the ordinary. en medio de las cosas más comunes. Back in Ephesians, Paul spends the first couple of chapters talking about what Christ has done for us and Paul's part in helping the Gentiles know about that. Volviendo a la carta a los Efesios, ahí Pablo habla mucho de lo que significa vivir como cristiano y ayudarles a ellos a entender. And then in chapter 4, he kind of makes a switch. Después en el capítulo 4 cambia un poco el tono. There's this little word called then. Hay una palabrita que dice luego, Mhm. And it's important that when you see that word in the Bible, pay attention. y cuando vemos luego o por lo tanto, cuando estamos leyendo la palabra, hay que fijarse en esa palabrita, Because that's usually the application part. porque muchas veces nos lleva a cómo aplicar lo que acaba de decir. So in chapter 4, verse 1, Paul says, as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you've received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope. Just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Entonces, Efesios 4 comienza diciendo, por eso, ese es el por eso yo,
que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Paul's saying, because of Jesus' work on the cross, now live like this. Está diciendo aquí, debido a la obra que hizo Jesús en la cruz, debido a eso, tienen que vivir de tal manera. Remember all that Jesus has done for us and live out of a love response to that. Recordemos todo lo que hizo Jesús por nosotros y vivamos como respuesta en amor a lo que Él hizo. We did a lot of remembering that today, didn't we? Hoy lo hemos recordado mucho, ¿verdad? The worship time, the Santa Cena, that's all remembering what Jesus did for us. En el tiempo de alabanza y adoración, en el tiempo de la Santa Cena, todo eso es recordar lo que hizo Jesús por nosotros. And what should be bubbling up in us is a love response. Jesus, I love you. You have done so much for me. I want to live like you. Y lo que debe surgir en nosotros es una respuesta en amor. Jesús, veo lo que hiciste por mí. Gracias, quiero vivir como tú viviste. Paul says, be gentle, be humble, be patient, bearing with one another in love. Pablo dice, seamos humildes, amables, pacientes entre nosotros y con mucho amor. Live like a family O sea, vivir como familia, in a manner worthy of the calling that we've received. de una manera digna al llamamiento que hemos recibido. Families are unique, aren't they? Las familias son algo singular, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? They know you. O sea, nos conocen muy bien. They know what you look like before you've brushed your teeth and brushed your hair in the morning. Ellos saben cómo nos vemos antes de peinarnos en la mañana. They know what you look like after a long, hard day. Ellos saben cómo nos vemos después de un día duro, largo. They should know your favorite candy and the way you take your coffee. Incluso saben cuál es el dulce que más nos gusta y cómo tomamos el café. They know you. O sea, nos conocen The good, the bad, and the ugly of you. lo bueno, lo malo y hasta lo feo. I really enjoy being around my siblings. A mí me gusta mucho estar entre mis hermanos. I have 4, Tengo 4. and I know that I'm quirky. Y ellos saben que soy excéntrica. They know that I love history and I love making stuff out of nothing and that I love to listen to the same song on repeat for days at a time. Saben que me gusta la historia, que me encanta hacer cosas de la nada y que me encanta escuchar una misma canción una y otra vez, días sin parar. That drives my husband now nuts. A mi esposo lo saca de sus casillas cuando lo hago. And one time we were talking about it with my sister and she goes, "You still do that?" Y un día hablaba con mi hermana y me dijo, no, ¿sigues haciendo eso? We have 30 plus years of shared jokes and I don't have to explain myself to them. Con ellos tenemos más de 30 años de compartir los mismos chistes. Yo no les tengo que explicar nada. And they know me and they love me. Me conocen y también me quieren. When we are part of the family of God, we get to be that for each other. Y cuando somos familia de Dios, podemos hacer eso entre nosotros. We get to be known and to know those around us. Llegar a que las personas que nos rodean nos conozcan y conocerlos a ellos. And we get to help in that process of having Christ formed in us. Y ayudar en ese proceso de que Cristo se forme en todos nosotros. God's given us companions on this journey He's laid out. Dios nos ha dado compañeros de viaje. We're able to learn about life and God from those who love us and accept us. Entre las personas que nos aman y que nos aceptan, podemos aprender acerca de la vida y de Dios. Remember the early church? Recordemos la iglesia primitiva. One of the things that Luke says about them in Acts is that they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Algo que dice Lucas cuando habla de esa iglesia es, se mantienen
firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. You know they got to know each other over that time. Sabemos que ellos llegaron a conocerse muy bien durante ese tiempo. You know they were like, oh man, here comes Peter's walking on water story again. Sabemos que decían, ahí viene Pedro, otra vez la historia de cómo caminó en el agua. And they commented on, oh my goodness, look at how big the kids are getting. Y decían, uy, ¿cómo están creciendo esos niños? And they knew who liked a lot of onions and who didn't like any. And they knew who was going to tell the silly jokes. Y sabían a quién servirle la comida con cebollas y a quién no. Y sabían quién iba a contar esos chistes tan tontos y quién no. And they were a family. Eran familia. So what does that look like for us today in 2019 in Costa Rica? Bueno, ¿cómo se ve eso para nosotros hoy, en 2019, viviendo en Costa Rica? One of the big things that you can do to be known by this household of God is to be part of a growth group. Hay algo que podemos hacer cada uno para que este grupo nos conozca y es participar en un grupo de crecimiento. And starting this week, there's going to be groups meeting all over town at different times in different languages, some in English, some in Spanish, some both. And there's a place for you to be known. A partir de esta semana habrá grupos comenzando una serie en inglés, en español, en diferentes barrios y sectores de la ciudad, un lugar donde uno puede llegar y ser conocido. I can't emphasize this enough. Sign up for one of these groups. O sea, hay que decirlo y repetirlo. Apuntémonos para los grupos, They can be life-changing. porque nos pueden cambiar la vida. Relationships take time, don't they? Crear una relación cuesta tiempo, ¿no? And the 2-minute time we have here to greet one another and say, hey, how are your kids? And, good morning. That's not enough. Muy lindos los 2 minutos que sacamos aquí el domingo para decir, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los hijos? Lindo, pero no es suficiente. The first few years we were in Costa Rica were hard. Los primeros años que nosotros estuvimos aquí en este país fueron un tiempo muy difícil. But one of the things that God used to help us stay here was our growth group at Union. Algo que Dios usó para ayudarnos a permanecer, a no irnos, fue el grupo de crecimiento de aquí, de Iglesia Unión. The people in that group got to know us. Porque esas personas nos llegaron a conocer. They could listen past our bad Spanish. Nos entendían aún cuando hablábamos tan mal el castellano. They got to know our kids. Llegaron a conocer a nuestros hijos. And honestly, a lot of those people are my kids' aunts and uncles now. Y hoy se consideran tíos y tías de mis hijos. We were known Nos conocían, and we were cared for. nos amaban. And not only that, but we learned more about God through those times. Y durante esos tiempos llegamos a aprender más acerca de Dios. So after the service today, sign up for a growth group. Al salir del culto hoy, ahí están las listas, apuntémonos. No, for real, do it. En serio, hay que Okay. hacerlo. In Hebrews, the writer says, in Hebrews 10, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. En Hebreos 10:24 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, sino como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. It's far too easy to come on a Sunday morning, sing some songs, listen to the message, and walk out the door and not have connected with anybody. Es muy fácil llegar todos los domingos, cantar unas canciones, escuchar el mensaje, salir de la puerta sin haber rozado, sin haber contactado a nadie. And when we aren't connected to the family of God, it's easy to drift. Cuando no estamos conectados a la familia, es muy fácil ir a la deriva. We need people in our lives that point us back to the truth. Necesitamos que haya personas en nuestra vida que nos puedan reubicar, redireccionar hacia la verdad. We need friendships with people who know us, who are part of the family of God, who aren't afraid to say hard things.
Necesitamos tener amistad con personas que conozcan, que sean parte de la familia y que no tengan miedo de decir cosas fuertes. That's a little bit uncomfortable, isn't it? Es incómodo, But ¿verdad? but it's important. Pero es importante. Proverbs has a lot to say about these kind of friendships. El libro de los Proverbios habla mucho sobre este tipo de amistad. Here's just a few things that Voy a- it says. Voy a compartir unas cuantas. Wounds from a friend can be trusted. Las heridas, cuando vienen de un amigo o hermano, son de confiar. As iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. El hierro afila al hierro y así un amigo afila a su amigo. A friend loves at all times. Un amigo ama en todo momento. The pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. Lo agradable de un amigo está en los consejos sinceros que nos da. Guys, we were not made for isolation. No fuimos creados para estar aislados. We are not an island unto ourselves. No somos una isla solita. Part of the work that Jesus did on the cross for us was to put us in right relationship with other members of his household. La obra que hizo Cristo en la cruz fue en parte ponernos en su familia, que estemos en contacto con otros miembros de la familia. His plan is that we don't stay babies in the faith. El plan de Él es que no sigamos siendo bebés en la fe, Babies pushed around by every wind of teaching and doctrine they hear. bebés movidos por todo viento de enseñanza o doctrina que ande por ahí. But adults who are mature and can speak to one another the truth in love. Sino adultos, maduros, que puedan hablar entre ellos, hablar la verdad en amor. Have you guys ever watched a baby try to learn how to walk? ¿Alguna vez observaron a los bebés cómo aprenden a caminar? It can be painful, can't it? A veces hasta duele verlos. They take a step and they fall over. Dan un pasito y se caen. They take a couple more steps and fall towards the sofa. Otro par de pasitos y se caen. Honestly, when we moved here, I was like, how do I teach a kid how to walk on tile floors? Cuando yo vine a Costa Rica, yo dije, ¿cómo aprenderán mis hijos a caminar sobre estos pisos de cerámica? Up until that point, my babies had had carpet to fall on. Antes de eso, mis hijos tenían alfombras para caerse. When Lucy was learning how to walk, we had quite the time of it. Cuando Lucy estaba aprendiendo a caminar, la pasamos muy interesante. That baby would not put any weight on her feet. Esa bebé no apoyaba ningún peso sobre sus pies. We had to take her to physical therapy. Hasta tuvimos que llevarla a terapia física. We did baby workouts with her. Hicimos gimnasia infantil con ella We were constantly trying to get her to try. y nos esforzábamos constantemente para que ella por lo menos lo intentara. And finally, when she got it, when she started to stand there and wobble, everybody in the house would stop and cheer. Y al final, cuando comenzó a entender y ponía un pie y se tambaleaba, todos los que estábamos en la casa parábamos lo que estábamos haciendo para hacerle aplausos. And then she'd take a couple of steps and everybody would start singing and dancing and hollering because she had done it. Daba un par de pasos y todo el mundo comenzaba a cantar y bailar y gritar porque lo había logrado. And then she'd fall down. Después se caía. That's how it gets to be in the family of God, too. Pues así es también en la familia de Dios. We get to be that cheering crowd for those around us. Nosotros somos la barra para todos los demás. We get to be there to spur one another on. Estamos ahí para motivarnos. Romans puts it this way in chapter 12. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. En Romanos 12 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. I'll say it again. We were not made for isolation. De nuevo, no fuimos hechos para vivir aislados.
We need to be known by the rest of the family. Necesitamos que toda la familia nos conozca. And here's the flip side of that. Y la otra cara de la moneda es esta. When we don't know those around us, Si no conocemos a los que nos rodean, we can't care for them. no los podemos amar, no los podemos cuidar. We can't be obedient to those passages about taking care of the needs of those around us. No podemos ser obedientes a esas escrituras que dicen que debemos ayudarles a los demás con sus necesidades. Sometimes in the church, we can start to think that the only way to care for somebody is by praying for them. A veces sucede en la iglesia que pensamos que la única forma de ayudar a los demás es orar por ellos. Hear me, that's super important. Escúchenme bien, We- orar es importante. We all need people to pray for us. Todos necesitamos que otras personas estén orando por nosotros. But here's the thing, we're also flesh and bone. Pero recordemos que nosotros somos carne y hueso. And there are real, practical, physical needs that sometimes people need help with. Y a veces se presentan necesidades reales, físicas, de carne, que la gente necesita ayuda. And there can be a very spiritual thing that happens when we do that for one another. Y cuando nos ayudamos de esa manera pasa algo espiritual muy importante. Before we had Lucy, we lost a baby. We had a miscarriage. Antes de que naciera mi hija Lucy, yo sufrí una pérdida de embarazo. And I had a friend bring me a potted flower. Una amiga me trajo una mata en maceta, una flor, And that was very healing to me. y me trajo gran sanidad. I can't really explain why, but every time I looked at that plant with the flowers, I knew that she was supporting us. Y no sé por qué. Lo que sé es que cada vez que miraba esas flores en su maceta, yo sabía que ella nos estaba amando. It was a very physical thing, Fue algo físico, but it had spiritual implication in my life. algo material que tenía una expresión espiritual en mi vida. Sometimes a way to heal a friend's heart is by bringing a meal. A veces podemos ayudar a sanar el corazón de algún amigo llevándole comida. We all have to eat, and in times of crisis, sometimes that's the last thing on our mind. Todos tenemos que comer. En los momentos de crisis a veces es lo que menos estamos pensando. You've probably heard me say this before, but the community and the area of the United States where I grew up in, we know how to feed people. Lo he dicho antes y lo volveré a decir. La comunidad donde yo me crié en Estados Unidos es un lugar donde sabemos alimentar a los demás. If you have a baby, we bring you 2 weeks of meals. Si usted tiene un bebé, le vamos a llegar con comida para 15 días. If your barn blows down in a storm, the whole community will come and bring lots of casseroles and potatoes and we'll rebuild the barn. Si a usted le pasa que por un viento se le cae el establo en la granja, llega toda la comunidad con comida, con trabajadores, con herramientas y le levantamos ese establo. If your hand gets cut off in a combine, we'll come and finish harvesting your crops and bring you food. Si a usted se le corta la mano en la máquina cosechadora, llegamos y le cosechamos los cultivos y de una vez le alimentamos. Those are really important things. Son cosas importantes. And, you know, as you guys get part of growth groups and you get to know people and you start to listen and you hear of needs, that can be life-changing for that person. Y si ustedes se apuntan en un grupo de crecimiento y comienzan a asistir y comienzan a conocerse y escuchar a los demás de cuáles son sus necesidades y ayudarles, le puede cambiar la vida a esa persona. Maybe one of you finds out somebody in your group needs money for a taxi to go to medical appointments. De repente, si usted se entera de que algún miembro del grupo necesita dinero para pagar un taxi para ir a una cita, a sus citas médicas, Your group can minister to that person by giving them the money they need. el grupo le ministra a la persona si le ofrece el dinero para pagar el taxi. Maybe somebody in your group is sick and they know that they have lots of things that need to be done around the house. You can go all together and do those things. De repente algún miembro del grupo está enfermo y no puede atender todo lo que hay que hacer en la casa, pues el resto del grupo se organiza y van todos juntos a hacer esas cosas. Maybe you realize that somebody is just lonely and they need cafecito once a week with somebody that knows them. O uno se entera de que algún miembro del grupo está solo, se siente muy solo y tiene que tomar un cafecito con un amigo y uno llega y lo hace.
You won't know those things unless you know the people around you. No podemos saber esas cosas si no conocemos a las personas que nos rodean. Noah had 2 surgeries around Christmas time last year. El año pasado, en las fechas de Navidad, mi esposo Noah pasó por 2 cirugías. And I was so thankful for our community here. Y yo estaba muy agradecida con nuestra comunidad acá. We had some friends watch some of the kids, and other friends watch more of the kids, and some pick them up, and some take people to places that they needed to go. Algunos amigos se llevaron a algunos hijos, otros se llevaron a otros o se organizaban para llevarlos a alguna cosa que tenían que hacer o entretenerlos. Se encargaron. And one of the people that helped with all of that said, "How can I help?" Una de esas personas me dijo, ¿cómo puedo ayudar? And I thought, that is a fabulous question. Yo dije, uy, qué buena pregunta. How can I help? ¿Cómo puedo yo ayudar? That freed me up to say, well, I need this done, and I need to get these kids from this spot to this spot while I'm at the hospital. El hecho de haber preguntado me dio libertad para decir, bueno, necesitamos ayuda acá, hay que llevar a este niño allá, para yo poder estar con mi esposo en el hospital. That question showed me love. Para mí esa pregunta es una expresión de amor. Let's get in the habit of asking that question. Acostumbrémonos a decir eso. ¿Yo qué puedo hacer? Another way that we can put ourselves in a position where we can have Christ formed in us by the community around us is by being in a one-on-one sort of relationship with somebody. Hay otra cosa que podemos hacer como familia de Dios para crear buenas relaciones con los demás y es estar en una relación de uno a uno, de tú a tú con otra persona. I do this with my friend Noelia. Esta es mi amiga Noelia. Esto lo hago yo con ella. And about every other week we get together for cafecito and to talk about God. Cada par de semanas nos juntamos para tomar un café y hablar de Dios. Right now we're going through a book about how the Bible's laid out. En este momento estamos leyendo juntas un libro acerca de cómo está distribuido los libros de la Biblia. But I'm also getting to know her and she's getting to know me. Y al hacerlo yo la llego a conocer y ella a mí. And she heard me and knew me enough that at Christmas time she was one of the people that said, "How can I help?" Y ella escuchaba cuando hablábamos y ya llegó a conocerme tanto que en diciembre cuando mi esposo estaba enfermo fue una de las personas que llegaron a decir, ¿yo qué puedo hacer? In fact, she went even further than that. She said, "Can I take your kids?" Es más, dijo, ¿puedo llevar a tus hijos? She knew that that was a big need for me. Ella sabía que tenía yo esa necesidad, que alguien se encargara de mis hijos. And she stepped in and fulfilled that need. Y se levantó y lo hizo. We're made for relationship. Fuimos creados para vivir en relación con los demás. We need to be putting ourselves into positions where we can be known and where we can know those in the family of God. Y tenemos que ubicarnos de tal manera de llegar a ser conocidos y a conocer nosotros al resto de la familia. One of the things that my husband says all the time is, how can we be part of this formation process in the midst of our everyday life? Mi esposo siempre dice, ¿cómo podemos nosotros ser parte de este proceso de formación en medio de nuestra vida diaria? It's not about a program. No es crear un programa. Remember in Deuteronomy, when you walk along the way and when you sit down and when you're in your home, talk about these things. Ya vimos en Deuteronomio, cuando usted va caminando por el camino, cuando está sentado en su casa, cuando come, hable de esas cosas. For us, that looks like a lot of times inviting people to share a meal with us. Muchas veces para nosotros eso significa invitar a alguien a comer con nosotros. In our family, we have to eat 3 or 4 or 5 times a day. En mi familia tenemos que comer 3, 4, 5 veces al día. And so that's a natural time to include somebody in that part of our family. Y es un momento muy natural, muy fácil para incluir a otra persona con nosotros. Think about that. Think about where in my life, what is easy to include somebody else and to be able to talk to them about God. Pensemos en eso. En mi vida diaria, ¿cuál es un buen momento fácil para hablar con otra persona, para hablarle de Dios?
So formar, that's a full word, isn't it? O sea, formar, una palabra pequeña pero muy grande. God moved heaven and earth to put us back into right relationship with him and with his family. Dios movió el cielo y la tierra para restablecernos en relación con Él y dentro de su familia. He's given us a family, companions on this journey of that having Christ formed in us. Nos dio una familia, compañeros y compañeras para este viaje de ver cómo Cristo se forma en nosotros. And as we close today, I want you to think about a couple of things. Y al cerrar hoy, los invito a pensar en algunas cosas. Maybe you've been sitting here today and hearing about this Jesus who gave up everything to put us in right relationship with him, and you think, I don't know this man. De repente alguien escuchó este mensaje y cómo hablamos de Jesús y cómo estar en una relación personal con Él y está pensando, yo no conozco ese Jesús, no sé cómo es. There are people here that would love to help you get to know him today. Aquí hay personas que les encantaría ayudarles a llegar a conocerlo. Any of us who've been up here, anybody around you, come talk to us. Los que hemos estado aquí adelante, los que están sentados, por favor, hable con alguien. Maybe you've been sitting here today and you realize that you are not known in this family. O de repente alguien está ahí sentado pensando, aquí en esta familia no soy una persona conocida, no me conocen. Let's change that. Pues se puede cambiar. Sign up for a growth group. Apuntándose en un grupo de crecimiento. Let's get you hooked up in a little family so you can be known. Conectemos a todos en una familia pequeña para ir conociéndose. We want to know you. Los queremos conocer. And maybe you're sitting here today and you realize God's pushing you to invest in somebody else. O de repente alguien está sentado ahí sintiendo que Dios me está empujando a invertirme en otra persona. We all can share with one another. Todos podemos compartir con todos. Maybe for you that looks like saying to somebody around you, hey, I want to do this Bible study. Do you want to join me? De repente eso significa decirle a alguien, yo quiero hacer tal estudio bíblico, acompáñame. Maybe it's you realize that you should be leading a growth group. O de repente uno está sintiendo que debe ofrecerse para dirigir un grupo de crecimiento. Take a second and write that down Saquemos un momento para poner eso por escrito and do something about it. y hacer algo al respecto. Let's pray. Oremos. God, thank you for your love. Dios, gracias por tu amor. God, thank you that you didn't just stop with putting us into right relationship with you, but you put us in a family too. Gracias porque no fue suficiente para ti ponernos en una buena relación contigo, sino que también nos pusiste en una familia. God, thank you that you want us to be known. Gracias porque tú quieres que seamos personas conocidas por los demás. God, make Union into a church that is marked by your love and by your community. Haz de esta iglesia un lugar marcado por tu amor y tu comunidad. Change us into people that impact those around us. Transfórmanos en personas que tengamos impacto en las personas que nos rodean. And people that have a surprising love for the world. Personas que podamos tener un amor sorprendente por el mundo. God, we love you. Te amamos, Dios. In Jesus' name, En amen. el nombre de Cristo. Amén. Have a good week, guys. Que tengan una buena semana. And sign up for a growth group. Que se apunten en un grupo de crecimiento.